El aire vespertino de abril estaba impregnado del aroma de los tilos en flor y los gases de escape. Miguel Banderas caminaba lentamente por la calle principal de la ciudad, permitiéndose el raro lujo de un paseo sin objetivo ni horario. A los 58 años aún irradiaba esa energía especial del éxito que hacía que la gente se volviera a mirarlo. Su costoso traje italiano le sentaba como un guante, el reloj suizo en su muñeca costaba como un buen apartamento y en sus movimientos se leía la costumbre de mandar y tomar decisiones. Hoy era un día especial. Exactamente 20 años atrás había tomado la decisión que cambió toda su vida. 20 años atrás había abandonado a su familia, dejando a su esposa Vera y a su hijo de 15 años, Arturo, por una joven y ambiciosa belleza llamada Camila. Entonces parecía la única decisión correcta a favor de una nueva vida, mayores oportunidades, amor verdadero. Ahora, 2 décadas después, cuando había construido desde cero un imperio de 20 empresas, cuando en su garaje había 3 autos caros y en los bancos yacían sumas con muchos ceros, Miguel sintió de repente un extraño vacío. Camila lo había dejado 5 años atrás, encontrando un millonario más joven y prometedor. Su hija del primer matrimonio ni siquiera se despidió. Para ella él siempre había sido solo una fuente de dinero de bolsillo para ropa de diseñador y viajes. No tenía amigos, solo socios de negocios y subordinados. No tenía familia, solo el recuerdo de aquella que él mismo había destruido por una felicidad fantasmal. Y ahora, en el día del 20º aniversario de su supuesta liberación, caminaba por la calle vespertina y por primera vez en muchos años se permitió pensar, ¿valía la pena? Los escaparates de las tiendas caras reflejaban su silueta, un hombre exitoso, adinerado, solitario. En uno de los reflejos vio de repente a sí mismo de 20 años atrás, un joven ingeniero que regresaba a casa para cenar, a una familia donde lo esperaban su esposa e hijo. Entonces no tenía dinero para trajes de diseñadores famosos, pero en casa lo recibían abrazos y la pregunta, ¿cómo fue el trabajo, querido? Miguel se detuvo frente al escaparate de una joyería, contemplando las joyas expuestas. Anillos de boda, pendientes, colgantes, todo lo que una vez le regalaba a Vera en cumpleaños y aniversarios de boda. Joyas simples, baratas, que ella llevaba con tanto orgullo como si fueran diamantes de Cartier. Y luego comenzó a regalar diamantes verdaderos a Camila. Caros, lujosos, impecables. Pero por alguna razón, en sus ojos nunca provocaron ese deleite que veía en los ojos de Vera al ver una simple cadena de plata. El sonido del teléfono móvil interrumpió sus reflexiones. En la pantalla apareció el nombre, Alejandro Moreno, asistente. Miguel, perdón por molestarlo fuera del horario de trabajo. La voz de Alejandro sonaba tensa. Tenemos un problema con el contrato japonés. Los socios exigen introducir cambios en las condiciones. Mañana lo resolveremos, respondió Miguel brevemente. Ahora no es momento para trabajar. Pero amenazan con romper el trato. Alejandro, en la voz de Miguel sonaron notas aceradas. Si en años de trabajar conmigo no has aprendido a resolver este tipo de asuntos por tu cuenta, entonces cobras el sueldo en vano. Colgó el teléfono y se lo metió en el bolsillo interior de la chaqueta. Hoy no quería ser el millonario Banderas, jefe de corporación, hombre de cuyas decisiones dependían los destinos de cientos de empleados. Hoy simplemente quería ser. ¿Qué? ¿Una persona común? ¿Pero acaso recordaba cómo era eso de ser común? Los aromas que venían de la pequeña cafetería arábica lo hicieron detenerse. El local se veía acogedor y sin pretensiones, todo lo contrario a esos restaurantes de élite donde solía tener reuniones de negocios. En las ventanas parpadeaba una luz cálida, detrás del cristal se veían mesas y sillas de madera simples donde se sentaba gente muy común, estudiantes con laptops, una pareja de ancianos tomando té, una joven madre con un niño. Miguel empujó la puerta de cristal y entró. El aroma de café recién molido y repostería casera lo envolvió como una manta tibia. Detrás del mostrador había una chica de unos 25 años, rostro dulce sin maquillaje, cabello recogido en una cola simple, en el delantal una mancha de chocolate. Bienvenido. Sonrió sinceramente. ¿Qué va a pedir?
Un espresso doble, respondió Miguel, sacando automáticamente la cartera del bolsillo interior de la chaqueta. La chica se dirigió a la máquina de café y Miguel pensó sin querer en cuánto tiempo había pasado desde que vio sonrisas tan naturales, tan genuinas. En su mundo la gente sonreía por protocolo, los subordinados por miedo, los socios por cálculo, las mujeres por interés. ¿Es la primera vez que viene?, preguntó la chica, manejando hábilmente la máquina de café. No recuerdo haberlo visto antes. Primera vez, asintió Miguel. Pasaba por aquí y decidí entrar. Nuestro café es excelente, dijo la chica con orgullo. Granos de Brasil, los tostamos nosotros mismos. Y si quiere algo dulce, recomiendo el cheesecake, nuestro pastelero hace uno simplemente mágico. Miguel miró la vitrina de postres. Pasteles y tartas simples, caseros, sin refinamiento, sin decoraciones doradas ni ingredientes exóticos. Pero por alguna razón se veían más apetitosos que esas obras de arte culinario que servían en los restaurantes con estrellas Michelin. Su café está listo. La chica le extendió un vaso de plástico con café para llevar. 120 euros. Miguel sacó un billete de 1000 euros de su cartera. La chica comenzó a contar el cambio, pero él negó con la cabeza. Quédeselo. Pero. Gracias. Se turbó la barista. El buen café vale buen dinero, sonrió Miguel. Tomó el vaso y se dirigió a la salida, sintiendo sobre él la mirada sorprendida y agradecida de la chica. En la puerta se volvió. ¿Cómo se llama? Ana, respondió ella. Gracias por el café, Ana. Y por la sonrisa. En la calle tomó un sorbo. Realmente excelente café, con sabor y aroma ricos. ¿Cuándo fue la última vez que bebió café preparado con alma, y no solo por cumplir? Miguel se quedó parado frente a la cafetería, bebiendo lentamente el espresso y observando a los transeúntes. Allí una familia con 2 niños, los padres tomaban a los pequeños de las manos, el hijo mayor contaba algo emocionado, gesticulando con la mano libre. El padre escuchaba atentamente, a veces asentía, la madre se reía. Una familia común, una tarde hermosa, felicidad familiar. Y allí una pareja de ancianos, caminaban lentamente, del brazo, conversando en voz baja sobre algo. La mujer le arreglaba la bufanda al hombre, él la sostenía cuidadosamente del codo. ¿Cuántos años llevaban juntos? ¿30? ¿40? Y aún se cuidaban mutuamente, aún tenían de qué hablar. Miguel sintió una opresión en el pecho. ¿Y qué tenía él? Una casa grande y vacía donde nadie lo esperaba. Autos caros en los que no tenía a quién llevar. Cuentas en bancos, pero nadie a quien dejar la herencia. Recordó a Arturo a los 15 años, un adolescente alto con ojos serios que soñaba con ser ingeniero, como su padre. Siempre sacaba 5 en física y matemáticas, armaba modelos de aviones y hacía preguntas infinitas sobre cómo funcionaban los mecanismos. ¿Cómo habría resultado ahora? ¿Se habría casado? ¿Tendría hijos? ¿Se habría convertido en ingeniero o habría elegido otra profesión? Miguel no conocía las respuestas a estas preguntas. 20 años atrás había cerrado ese capítulo de su vida y no lo había vuelto a abrir. Orgullo. El maldito orgullo no le permitió ser el primero en extender la mano, pedir perdón, tratar de restablecer la relación. Esperaba que Arturo viniera por su cuenta cuando madurara, cuando entendiera que los padres también son personas y tienen derecho a equivocarse. Pero pasaron los años y el hijo no venía. O tal vez había venido, pero Miguel estaba demasiado ocupado construyendo su imperio como para notarlo. Después de terminar el café, tiró el vaso vacío a la basura y se dirigió bruscamente hacia su auto. Basta de sentimentalismos. El pasado no se puede recuperar y el presente requiere decisiones y acciones. Mañana desde temprano había negociaciones importantes, necesitaba elaborar una estrategia, preparar documentos. En ese momento algo lo golpeó con fuerza en el costado. Miguel se tambaleó y maldijo entre dientes. En el asfalto frente a él yacía un niño, delgado, evidentemente desnutrido, con una chaqueta de mezclilla rota y jeans gastados.
Las rodillas de los jeans estaban agujereadas hasta los huecos, las zapatillas desgastadas y deformadas. El rostro del niño estaba sucio, el cabello despeinado, pero los ojos impresionaron más a Miguel. Gris azules, con chispas doradas, lo miraban con una expresión que no correspondía para nada a un niño de 10 años. En esos ojos se leían dolor, desconfianza y cansancio. ¿A dónde miras, muchacho?, gritó Miguel, sacudiéndose la chaqueta. Así corres por las calles como loco. El niño se levantó rápidamente, sacudiéndose el polvo y la basura. Sus movimientos eran rápidos, ágiles, se veía que caerse no era la primera vez. Perdón, señor, no fue a propósito, murmuró el niño, retrocediendo. Tenía prisa y no me di cuenta. ¿No te diste cuenta? Miguel dio un paso adelante y el niño instintivamente se encogió. ¿Y si hubiera estado manejando? ¿Y si hubiera saltado a la carretera? Pero la ira se desvanecía tan rápido como había surgido. Miguel veía cómo temblaban las manos del niño, como el niño estaba listo en cualquier segundo a salir corriendo. Este no era simplemente un gamberro o un niño malcriado. Era un niño asustado y solitario que evidentemente no estaba acostumbrado a la bondad. Está bien, se suavizó Miguel. Lo principal es que estés entero. ¿No te lastimaste? El niño negó con la cabeza, pero no se relajó. Continuó parado en posición tensa, listo para huir en cualquier momento. Y entonces Miguel lo vio. Algo brilló en la delgada muñeca del niño cuando éste levantó la mano para limpiarse la nariz con la manga de la chaqueta. Un reloj. No un reloj de plástico para niños con héroes de caricaturas, sino un reloj de hombre real con pulsera dorada. Miguel los reconoció instantáneamente. Era el reloj que había comprado para el 15º cumpleaños de su hijo. Entonces aún no era rico, y la compra le había resultado difícil. Pero quería hacerle a su hijo un regalo memorable para su cumpleaños, algo especial que Arturo llevaría toda la vida y recordaría a su padre. El corazón comenzó a latir tan fuerte que Miguel escuchó su latido en los oídos. La mano se lanzó por sí sola hacia adelante, agarrando la muñeca del niño con fuerza férrea. «Muchacho, devuélveme el reloj», la voz sonó ronca, casi en un susurro. El niño trató de liberarse, tiró de la mano, pero el agarre era firme. «Suélteme». En la voz del niño sonó pánico. «Yo no tomé nada. Es mío. ¿De dónde tienes ese reloj?». Miguel acercó al niño, escudriñando sus rasgos faciales. Algo en esos rasgos despertaba recuerdos distantes. La forma de los ojos, la línea de las cejas, la barbilla puntiaguda, todo esto parecía dolorosamente familiar. «¿Dónde lo conseguiste?», repitió, tratando de hablar más calmado. El niño dejó de forcejear y se quedó inmóvil, mirándolo desde abajo. En los ojos infantiles se leía miedo, pero no solo eso, algo más que hizo que Miguel aflojara el agarre. «No lo robé», susurró inesperadamente el niño, bajando la cabeza. «Es el reloj de mi padre. Mire, tiene grabado». Los dedos de Miguel temblaban cuando volteó el reloj con la carátula hacia abajo. En la tapa trasera de la caja se abrieron a su vista las letras familiares, grabadas con fuente elegante: A. Banderas. «Con amor, papá». El mundo alrededor se balanceó. Los sonidos de la calle se alejaron, como si hubiera buceado bajo el agua. Miguel sintió como la sangre se alejaba de su rostro, como se debilitaban las piernas. «A. Banderas». Su hijo Arturo. Pero ¿cómo podía ese reloj estar en manos de un niño de la calle? ¿Cómo? «¿Cómo te llamas?», preguntó apenas audible. Daniel. El niño aún no levantaba los ojos. «¿Daniel cómo? ¿Cuál es tu apellido?». Banderas siguió la respuesta que hizo que a Miguel se le doblaran las piernas. Soltó la muñeca infantil y retrocedió un paso, agarrándose del poste de luz más cercano. Y entonces le cayó la ficha. Frente a él estaba un niño con el rostro de Arturo en la infancia, con los mismos ojos gris azules, con el mismo pliegue obstinado entre las cejas. «Nieto». Su nieto. «¿De dónde tienes ese reloj?». La voz temblaba, las palabras salían con dificultad.
Daniel levantó la cabeza, y en su mirada centelleó algo duro, no infantil. Me lo dejó mi padre, dijo en voz baja, pero clara. Decía que se lo había regalado su abuelo. Ese mismo que abandonó a su familia por otra mujer. Que eligió el dinero en lugar del hijo. Las palabras golpearon como una bofetada. Miguel miraba al niño que estaba parado frente a él, delgado, sucio, evidentemente hambriento, pero con la cabeza orgullosamente levantada y la espalda recta. Daniel, yo. Sé quién es usted, lo interrumpió el niño. La voz sonaba sorprendentemente calmada para un niño de 10 años. Miguel Banderas. Mi abuelo. Aquel que nunca se interesó por lo que pasó con su hijo. Aquel que ni siquiera vino al funeral. La palabra funeral sonó como una sentencia. Miguel sintió como la tierra se iba de debajo de sus pies. Daniel, espera. ¿Qué funeral? ¿De qué hablas? Pero el niño ya estaba retrocediendo, preparándose para huir. Mi papá y mi mamá murieron hace 2 años en un accidente automovilístico, dijo, sin dejar de retroceder. Y usted ni siquiera lo sabía. Porque no ve a nadie excepto a sí mismo. Daniel, espera. Miguel extendió la mano hacia el niño. No sabía. Te juro que no sabía. ¿No sabía? En la voz del niño sonó amargura adulta. ¿O no quería saber? 20 años no se interesó por la vida de papá después de irse de la familia. No llamaba, no escribía, no venía. ¿Y ahora pone cara de sorprendido? Miguel quería responder algo, justificarse, explicar, pero el niño ya estaba corriendo, disolviéndose en el crepúsculo vespertino entre los transeúntes. Daniel. Gritó tras él, pero la voz se ahogó en el ruido de la calle. Miguel se quedó parado frente a la cafetería. Los transeúntes lo rodeaban, lanzando miradas curiosas al hombre bien vestido que estaba parado en medio de la acera con mirada ausente. Nieto. Tenía un nieto. El hijo estaba muerto. Arturo estaba muerto, y él ni siquiera lo sabía. Y ese nieto sabía todo sobre él. Sabía que su abuelo era un hombre que había traicionado a la familia. Que ni siquiera había venido a despedir a su hijo en el último viaje. Dios mío, ¿qué había hecho? Miguel regresó a su mansión en el distrito élite de la ciudad solo muy entrada la noche. El chofer Sergio trató varias veces de entablar conversación, preguntaba si había pasado algo, pero solo recibía silencio como respuesta. El jefe se sentaba en el asiento trasero del lujoso Bentley, mirando por la ventana con mirada ciega, y él mismo no entendía cómo había llegado desde la cafetería hasta el auto. Miguel, ¿tal vez llamar al médico? Preguntó preocupado Sergio cuando llegaron a la casa. Se ve mal. No es necesario, respondió roncamente Miguel. Gracias, Sergio. Nos vemos mañana. Tal vez de todas formas. Mañana, repitió Miguel y salió del auto. La enorme mansión de 3 pisos lo recibió con el silencio mortal habitual. Los pisos de mármol en el vestíbulo reflejaban la luz de la lámpara de cristal, los cuadros caros en marcos dorados miraban desde las paredes con ojos indiferentes de personajes pintados. Los muebles antiguos estaban en perfecto orden, todo esto ahora parecía decorados de una vida ajena. La empleada doméstica Catalina se había ido a casa hacía mucho. En la casa no había ni un alma, solo él mismo y los fantasmas del pasado que hoy de repente habían cobrado vida y exigían respuestas. Miguel subió a su despacho en el 2º piso, una habitación espaciosa con grandes ventanas desde las que se abría una vista de toda la ciudad. Aquí pasaba la mayor parte del tiempo, tomaba decisiones importantes, construía planes para conquistar nuevos mercados. Se sirvió coñac de una licorera de cristal, cuya botella costaba como un buen auto. Se sentó en su sillón de cuero favorito frente a la chimenea, pero ni siquiera pensó en encender el fuego. Hoy ninguna llama lo calentaría. Daniel. Nieto de cuya existencia no sospechaba. Y debería haber sabido. Debería haberse interesado por la vida de su hijo, a pesar de todo. Pero el orgullo. El maldito orgullo no le permitió ser el primero en extender la mano, pedir perdón, reconocer los errores. Miguel cerró los ojos y permitió que los recuerdos fluyeran como agua de una presa rota.
20 años atrás era una persona completamente diferente. Un ingeniero exitoso, sí, pero no un magnate. Vivía con Vera y Arturo de 15 años en un apartamento común de 3 habitaciones en las afueras de la ciudad. Los fines de semana iban a la casa de campo donde plantaban papas y construían un baño. Vera hacía mermelada de frambuesa, Arturo ayudaba al padre a arreglar la cerca. Una familia común. Alegrías simples, preocupaciones comunes. Miguel entonces soñaba con su propio negocio, pero eran más bien fantasías que planes reales. El dinero lo ganaba como ingeniero jefe en la fábrica, bien para esos tiempos, pero lejos de la riqueza. Y entonces apareció Camila. Miguel recordó ese día vívidamente, como si hubiera sido ayer. Había venido al banco a tramitar el primer crédito para abrir su propia empresa, una pequeña compañía constructora. Estaba nervioso, revisaba los documentos, ensayaba el discurso ante el gerente de créditos. Y entonces salió ella del despacho. Una belleza de 25 años con largo cabello castaño y ojos verdes traviesos. El traje caro resaltaba la figura perfecta, pero lo principal estaba en su mirada. En ella se leían ambiciones, afán de éxito, disposición a ir hacia la meta a cualquier precio. ¿Miguel Banderas?, preguntó, extendiendo la mano. Camila Gradova, asistente del gerente. Voy a supervisar su proyecto. Al contacto de su mano corrió una descarga eléctrica por la espalda. Miguel se sintió como un colegial que ve por primera vez a una chica hermosa. Mucho gusto, murmuró. Pase a mi despacho. Discutamos los detalles. Esa conversación duró 2 horas. Camila no solo tramitaba el crédito, se adentraba en la esencia del proyecto, hacía preguntas inteligentes, proponía mejoras. Creía en sus ideas cuando incluso él mismo dudaba. Usted tiene talento, dijo al final de la reunión. Y ambiciones. Eso es suficiente para construir un imperio, ¿cree? Sonrió inseguro Miguel. Estoy segura. Lo principal es no perderse en nimiedades. Pensar a gran escala. Entonces aún no entendía que bajo nimiedades se refería a la familia. Las reuniones se hicieron más frecuentes. Primero de negocios, discusión del crédito, planes de desarrollo, perspectivas. Luego aparecieron cenas en restaurantes, supuestamente para una discusión más minuciosa de la estrategia. Después entendió que se había enamorado. Por primera vez en la vida, de verdad, hasta el mareo, hasta la disposición a cualquier sacrificio. Con Vera todo era diferente. Se conocieron en el instituto, se casaron por amor, pero era un cariño silencioso y tranquilo. Vera era una buena esposa, madre cariñosa, amiga fiel. Pero junto a ella Miguel nunca se sintió héroe, conquistador, hombre capaz de grandes hazañas. Y Camila lo hacía sentirse exactamente así. Decía que en él dormía un potencial que nadie más veía. Que había nacido para algo más grande que un apartamento modesto y trabajo por cuenta ajena. Mírate, le susurraba cuando se encontraban en un pequeño café al otro extremo de la ciudad. Eres inteligente, talentoso, decidido. Pero gastas todo esto ¿en qué? ¿En cenas familiares y canteros de la casa de campo? La familia es importante, objetaba Miguel, pero en su voz ya no había convicción. Por supuesto que es importante. ¿Pero acaso la familia no merece algo mejor? ¿Acaso tu esposa no merece vivir en una casa hermosa? ¿Acaso tu hijo no debe estudiar en las mejores universidades? Y Miguel creía. Quería creer. Porque la alternativa, reconocer que simplemente estaba engañando a su esposa con una mujer joven y hermosa, era demasiado banal y repugnante. Su romance se desarrolló rápidamente. Encuentros secretos, largas conversaciones sobre el futuro, planes de negocio conjunto. Camila no solo se convirtió en su amante, se convirtió en su inspiración, su musa y guía al mundo de las grandes oportunidades. Y todo este tiempo en casa lo esperaban Vera y Arturo. Vera sintió la traición entre las primeras. Las mujeres siempre sienten esas cosas, cambios en el ritmo de respiración, nuevo perfume en la camisa, retrasos más frecuentes en el trabajo, mirada ausente en la cena familiar. Primero guardó silencio, esperando que pasara.
Luego comenzaron las preguntas cautelosas. Miguel, ¿todo está bien contigo? Estás algo extraño últimamente. Todo normal, solo mucho trabajo, respondía sin levantar los ojos del plato. ¿Tal vez te tomes vacaciones? ¿Vamos a algún lado los tres? Ahora no es momento. Proyecto importante, ¿entiendes? Arturo a sus 15 años era muy observador. Veía cómo mamá se limpiaba las lágrimas a escondidas, pensando que nadie se daba cuenta. Notaba cómo papá se quedaba más frecuentemente en el trabajo. Sentía cómo en casa se volvía cada vez más silencioso y tenso. Papá preguntó una vez en la noche cuando veían televisión juntos, ¿todo está bien entre mamá y tú? Por supuesto, hijo. ¿Por qué? ¿Solo qué? Dejaron de reír. Antes siempre bromeaban, y ahora. Miguel miró a su hijo, un chico serio e inteligente que ya entendía de la vida más de lo que los padres quisieran. Los adultos a veces pasan por periodos difíciles, dijo. Pero eso no significa que hayamos dejado de amarnos. O a ti. Pero era mentira, y Arturo lo sentía. Miguel se levantó del sillón y se acercó a la gran ventana. Abajo se extendía la ciudad nocturna, millones de luces, vidas, historias. Y en cada una de ellas seguramente había lugar para el amor, la traición, las pérdidas y las esperanzas. Recordó esa horrible noche cuando todo se derrumbó. Sucedió a finales de noviembre. Se dirigía a otro encuentro con Camila, planeaban discutir la apertura de la segunda oficina de la empresa constructora. El negocio iba bien, ya habían aparecido los primeros dineros serios, el futuro parecía despejado. Miguel empacaba apresuradamente documentos en el maletín cuando al vestíbulo salió Vera. Estaba parada, apoyada en la pared, y lo miraba en silencio. En sus ojos no había lágrimas ni ira, solo cansancio infinito. Miguel dijo en voz baja. Necesitamos hablar. Ahora no puedo, querida. Reunión importante. ¿Hablamos mañana? ¿Está bien? No, no está bien. La voz de Vera sonó inusualmente firme. Hablamos ahora. Algo en su entonación lo hizo detenerse. Vera, ¿qué pasó? Ella le extendió en silencio el teléfono móvil. En la pantalla había un mensaje SMS. Querido, te espero en nuestro café. No llegues tarde. Te amo. C. El mensaje había llegado a su teléfono, pero lo había leído Vera, él había olvidado el móvil en la mesa de la cocina. ¿Quién es C? Preguntó la esposa. Miguel miraba la pantalla y sentía cómo se derrumbaba el mundo. Podía haber tratado de mentir, inventar una explicación, pero veía en los ojos de Vera que ya sabía todo. Camila admitió. Se llama Camila. ¿La amas? La pregunta lo tomó por sorpresa. Miguel esperaba lágrimas, reproches, escándalo. Pero no este tono tranquilo, casi de negocios. Yo. Sí. La amo. Vera sintió, como si hubiera recibido respuesta a una pregunta que la atormentaba desde hacía mucho. Entiendo. ¿Y a mí? Vera. Responde honestamente. ¿A mí aún me amas? Miguel guardó silencio. ¿Qué podía decir? ¿Que la amaba, pero de manera diferente? ¿Que era una buena esposa y madre, pero no la mujer con la que quería conquistar el mundo? ¿Que junto a ella se sentía como un ingeniero común, y junto a Camila como un superhéroe? Te respeto, finalmente dijo. Eres la madre de mi hijo. Tú eres. Pero no me amas. Era una afirmación, no una pregunta. No como antes. Vera se sentó lentamente en una silla del vestíbulo. Parecía que había envejecido 10 años en un minuto. ¿Qué será ahora? Preguntó. No sé. Necesito tiempo para pensar. Yo sí sé. De repente sonó una voz desde el fondo del apartamento. Al vestíbulo salió Arturo. Estaba parado en el umbral, aún alto y desgarbado adolescente, pero en sus ojos se leía determinación adulta. Arturo, comenzó Miguel, esta es una conversación de adultos. Lo escuché todo, lo interrumpió el hijo. Y entendí todo. Tienes otra mujer, y la amas más que a nosotros. No es tan simple. Es muy simple. Arturo dio un paso adelante, y Miguel vio en su rostro el reflejo de su propia obstinación.
¿La eliges a ella? Arturo, entiende, a veces en la vida hay que hacer elecciones difíciles. No voy a dejar de amarte. Pero con mamá ya no podemos estar juntos. ¿Por qué? ¿Por qué? Miguel se trabó. ¿Cómo explicar a un adolescente de 15 años qué es el amor enfriado? ¿Qué es una pasión que trastorna toda la vida? Porque somos personas diferentes. Y necesitamos cosas diferentes de la vida. ¿Qué cosas? En la voz de Arturo aparecieron notas aceradas. ¿Dinero? ¿Éxito? ¿Y por eso estás dispuesto a abandonar a la familia? No entiendes. Entiendo. Mejor de lo que piensas. Arturo se acercó más, y Miguel se sorprendió de cuánto había crecido su hijo. Ahora eran casi de la misma estatura. ¿La eliges a ella? Elijo otra vida, respondió Miguel. Entonces en esa nueva vida no hay lugar para mí, dijo en voz baja Arturo. Hijo, no. Arturo negó con la cabeza. Si puedes traicionar a mamá, entonces puedes traicionarme a mí. No quiero vivir esperando a que te consigas un nuevo hijo. Esas palabras hirieron más que cualquier reproche. Arturo, soy tu padre. Y siempre lo seré. Un padre no abandona a la familia por dinero y una mujer ajena, respondió el hijo y se dirigió a la madre. Mamá, vamos. Aquí no tenemos nada que hacer. Se fueron a la habitación de Arturo y cerraron la puerta. Miguel se quedó parado solo en el vestíbulo. Esas fueron las últimas palabras que le dijo su hijo. Ahora, 20 años después, sentado en el lujoso despacho de la mansión, Miguel entendía qué error había cometido entonces. Había elegido la pasión en lugar del amor, las ambiciones en lugar de la familia, el futuro en lugar del presente. ¿Y qué había obtenido a cambio? Un imperio que no le importaba a nadie. Dinero que no tenía a quien dejar. Éxito que no tenía con quien compartir. Y lo principal, había perdido a su hijo. Para siempre. Miguel trató de restablecer la relación, se esforzó obstinadamente. Llamaba a Arturo, pero este no contestaba el teléfono. Venía a la escuela, pero el hijo se iba por la salida de emergencia. Enviaba regalos, pero regresaban sin abrir. Y luego comenzó el ascenso vertiginoso al éxito. La primera empresa, negocios exitosos, nuevos proyectos. Miguel se sumergió de cabeza en el trabajo, convenciéndose de que lo hacía por el futuro, que el hijo entendería y perdonaría cuando fuera mayor y viera a qué alturas había llegado el padre. Pero el tiempo pasaba y el perdón no llegaba. La última vez que vio a Arturo fue en la graduación de la escuela. Estaba parado a un lado, detrás de la esquina del edificio, observando cómo su hijo recibía la medalla de oro. Junto a Arturo estaba Vera, aún tan hermosa. Y una chica, compañera de clase evidentemente, tomaba a Arturo de la mano. Su hijo era feliz. Sonreía, abrazaba a su madre, besaba a la chica en la mejilla. Y ni una vez miró hacia donde estaba el padre. Miguel quería acercarse, felicitarlo, tratar de hablar. Pero en el último momento se acobardó. ¿Qué podía decir? ¿Qué estaba orgulloso del hijo? ¿Qué quería ser parte de su vida? ¿Pero qué derecho tenía a eso después de 3 años de silencio? Se fue sin atreverse a acercarse. Después de eso ya no intentó restablecer la relación. El orgullo no se lo permitía. Se decía que Arturo vendría por su cuenta cuando madurara. Que el tiempo cura. Que tarde o temprano el hijo entendería y perdonaría. Pero el hijo no vino. Y ahora resultaba que ya no podía venir. Miguel se levantó bruscamente y se acercó a la caja fuerte empotrada en la pared detrás del cuadro. Con dedos temblorosos marcó el código y sacó de allí una pequeña caja. Dentro yacían las únicas fotografías familiares que había conservado. Fotos de cuando aún eran una familia. Aquí Arturo a los 5 años, sentado en los hombros del padre. Ambos ríen, el niño extiende las manos hacia la cámara. Aquí un retrato familiar, él, Vera y Arturo de 10 años en la casa de campo. Rostros simples y felices. Aquí Arturo con un modelo de avión hecho en casa que construyeron juntos durante un mes entero. Aquí el cumpleaños del hijo, 14 años. Arturo sopla las velas de una tarta que hizo Vera.
En sus ojos aún no hay esa frialdad que apareció después. Miguel hojeaba las fotografías y sentía cómo se contraía el corazón. ¿Dónde estaba ese niño? ¿Dónde su risa, sus abrazos confiados, sus preguntas infinitas sobre cómo estaba ordenado el mundo? Ese niño creció y se convirtió en un hombre que Miguel nunca conoció. Se casó, formó una familia, crió un hijo, y murió sin perdonar al padre. Y ahora estaba Daniel, nieto que llevaba el reloj del padre muerto como talismán. Que vivía en la calle porque no podía encontrar su lugar en el mundo. Que sabía sobre el abuelo todo lo malo y nada bueno. Miguel puso la caja con fotografías sobre la mesa y sacó el teléfono móvil. Marcó el número de Alejandro. ¿Miguel? Voz somnolienta del asistente. ¿Pasó algo? Alejandro, esto es urgente. Necesito toda la información sobre Arturo Banderas, mi hijo. ¿Dónde vivía? ¿En qué trabajaba? ¿Cuándo murió? ¿En qué circunstancias? Y sobre su familia. Tiene un hijo Daniel, de 10 años. Necesito saber todo, dónde está ahora, quién lo cuida, en qué estado se encuentra. Miguel, ya son las 2 de la madrugada. No me importa qué hora es. Esto es más importante que cualquier contrato. Utiliza a todos los que necesites. Para la mañana debo saber todo. ¿Está bien? Lo haré. Después de colgar, Miguel regresó a la chimenea. En el fuego danzaban las llamas, recordando cómo arden los puentes. Cómo arden en el fuego del orgullo las oportunidades de perdón y amor. Pero tal vez no todos los puentes estaban quemados aún. Tal vez había una oportunidad más, la última oportunidad de corregir lo que parecía incorregible. Tenía un nieto. Un niño que por ahora solo veía en él a un traidor y egoísta. Pero eso se podía cambiar. Había que cambiarlo. Miguel tomó la fotografía de Arturo de 5 años en sus hombros y la apretó contra el pecho. Perdóname, hijo, susurró. Fui un mal padre. Pero tal vez pueda ser un buen abuelo. Si tu niño me da una oportunidad. Detrás de la ventana comenzaba a amanecer. En algún lugar de esta ciudad vagaba su nieto, hambriento, solitario, perdido. Y en algún lugar en el fondo del alma del niño vivía la memoria del padre que le contaba sobre el abuelo. Era hora de corregir los errores. Había que construir puentes en lugar de quemarlos. Había llegado el momento de aprender a ser familia. Por la mañana Alejandro trajo una carpeta gruesa de documentos. Miguel se encerró en el despacho y comenzó a leer. La historia de la vida del hijo se desplegaba ante él página tras página, como una película familiar pero no menos impactante. Arturo terminó la escuela con medalla de oro, ingresó a la Universidad Técnica con beca completa. Estudió con excelente, trabajaba en las noches en un taller mecánico para ayudar a la madre. A los 19 años se casó con su compañera de clase Cristina Rivas. A los materiales estaba adjunta una fotografía de la boda. Miguel contempló largo tiempo la imagen, su hijo en un traje barato pero cuidado, al lado una chica frágil en un vestido blanco simple. Ambos ríen, se miran con tanto amor que el corazón se contrae. Luego nació Daniel. Otra fotografía, Arturo sostiene en brazos a un bebé, Cristina al lado, sonríe con la sonrisa cansada pero feliz de una joven madre. Al fondo se ven las paredes del edificio de maternidad. Miguel entendió que podría haber estado en esa fotografía. Podría haber sostenido en brazos al nieto, alegrarse con sus primeros pasos, primeras palabras. Pero no estaba allí. Por su propia elección, Arturo trabajó como ingeniero en la misma fábrica donde una vez trabajó su padre. Vivían modestamente, alquilaban un apartamento de una habitación. Pero a juzgar por las pocas fotos familiares, eran felices. Y luego sucedió la tragedia. El informe de tráfico exponía lacónicamente las circunstancias del accidente: carretera resbalosa en una tarde de otoño, choque frontal con un conductor borracho. Arturo y Cristina murieron en el acto. Daniel en ese momento estaba en casa con la abuela. Fecha del accidente, hace 2 años. Miguel apartó los documentos y cerró los ojos. Entonces, hace 2 años había perdido a su hijo y ni siquiera lo sabía. Continuó viviendo su vida, cerrando negocios,
viajando, mientras Arturo yacía en la tumba. Más adelante, historia aún más triste. Vera, su ex esposa, abuela de Daniel, no pudo superar la muerte del hijo. Ataque cardíaco 6 meses después del accidente. Los padres de Cristina también habían muerto. El niño se quedó completamente solo. Orfanato. Paredes oficiales, gente extraña, sensación de completa pérdida. Daniel pasó allí 1 año y medio. Y luego lo adoptaron. Eugenio y Victoria Cruz, pareja adinerada sin hijos. Él, dueño de una cadena de tiendas, ella, dentista. A primera vista, familia ideal para un niño que se quedó sin padres. Pero hace 2 semanas Daniel se escapó de su casa. La policía está buscando, pero sin éxito hasta ahora. Miguel encontró el teléfono de los Cruz y llamó. ¿Diga? Respondió una voz masculina. ¿Eugenio Cruz? Sí, escucho. Soy Miguel Banderas. El abuelo de Daniel. Larga pausa. No entiendo. Daniel no tiene parientes. En los documentos indica que todos los familiares murieron. Soy el padre de Arturo Banderas. El abuelo de Daniel. Pero. La voz del otro lado sonaba desconcertada. Daniel nunca mencionó a un abuelo. Nosotros. No nos comunicamos durante mucho tiempo. Pero ahora quiero encontrar a mi nieto. ¿Podemos encontrarnos? Otra pausa, luego. Está bien. Venga a nuestra casa. La dirección. 1 hora después Miguel estaba frente a una gran casa de campo en un pueblo prestigioso. Lo recibió una mujer de unos 40 años, alta, elegante, con cabello rubio corto. Victoria Cruz se presentó, estrechando la mano. Pase. En la sala los esperaba un hombre con rostro agradable y abierto, Eugenio. En la mesa de centro yacían fotografías de Daniel en su familia. Estamos muy preocupados, comenzó Victoria, ofreciendo té. Daniel es un buen niño, pero muy cerrado. Casi no habla del pasado. ¿Y por qué se escapó? Preguntó Miguel. Los esposos se miraron. No sabemos, admitió honestamente Eugenio. Tratamos de darle todo. Buena escuela, actividades extracurriculares, ropa. Tenía su propia habitación, juguetes. Pero siempre estaba algo distante, añadió Victoria. Como si estuviera esperando algo. O a alguien. Miguel miró las fotografías. En todas las imágenes Daniel se veía cuidado, vestido, pero en sus ojos no había calidez. Rostro cortés, pero frío y distante. ¿Alguna vez me mencionó? Preguntó Miguel. No negó con la cabeza Victoria. Pero una vez lo vi mirando alguna fotografía. Cuando me acerqué, rápidamente la escondió. Dijo que era un recuerdo del padre. Amaba mucho a sus padres, dijo en voz baja Eugenio. A veces lo escuchaba hablar con sus fotografías antes de dormir. Miguel sintió cómo se contraía el corazón. El niño crecía en una familia ajena, rodeado de cuidados, pero privado de lo principal, comprensión y cercanía verdadera. Era cortés con los adoptantes, pero siguieron siendo para él gente extraña. Si lo encuentra, pidió Victoria, convénzalo de regresar. Lo amamos y lo esperamos. Miguel miró a esta mujer en cuyos ojos se leía dolor sincero. Realmente habían llegado a amar a Daniel. Pero el amor, resultaba, a veces no es suficiente. Lo encontraré, prometió, levantándose. Y gracias por cuidar de él. Al salir de la casa de campo, Miguel entendía que ahora sabía dónde buscar a su nieto. Daniel no simplemente vagaba por la ciudad. Lo había estado buscando. El niño lo había empujado intencionalmente cerca de la cafetería, no había sido casualidad. El nieto lo había estado estudiando, observando, esperando el momento oportuno. ¿Pero para qué? Miguel desde temprano por la mañana comenzó a estudiar lugares donde podría esconderse Daniel. Edificios abandonados, sótanos, áticos, en todas partes donde un niño de 10 años podría encontrar refugio. Nada. Al mediodía se encontró otra vez cerca de esa misma cafetería. Pidió el mismo espresso y se sentó junto a la ventana, observando la calle. La intuición le decía que el encuentro no había sido casual.
Daniel había elegido este lugar intencionalmente. A las 12:30 su paciencia fue recompensada. Desde la esquina apareció una figura familiar, Daniel. Se detuvo frente a la cafetería y miró largo tiempo por la ventana, evidentemente viendo a Miguel. Miguel se levantó lentamente y salió a la calle. Daniel lo llamó. El niño no huyó esta vez. Estaba parado, mirando al abuelo con esa misma expresión no infantil del rostro. ¿Me buscabas?, preguntó. Sí. Te buscaba. ¿Para qué? Eres mi nieto, finalmente pronunció Miguel. ¿Y qué? En la voz del niño se escuchaba amargura adulta. Antes eso no te preocupaba. No sabía de tu existencia. ¿No sabías? Daniel sonrió con ironía. ¿O no querías saber? Papá contaba que nunca te interesaste por su vida después de irte de la familia. Miguel sintió como las palabras golpeaban justo en el blanco. Daniel, quiero hablar contigo. ¿Explicar? ¿Explicar qué? Lo interrumpió el niño. ¿Cómo abandonaste al hijo por otra mujer? ¿Cómo no fuiste a su boda? ¿Cómo te perdiste mi cumpleaños? ¿Todos mis cumpleaños? Cada palabra era como un golpe. Miguel veía en los ojos del nieto no ofensa infantil, sino desprecio adulto. ¿De dónde sabes todo esto? Papá me contaba. No ocultaba la verdad. Decía que tenía un abuelo que eligió el dinero en lugar de la familia. No es tan simple. ¿Cómo entonces? De repente gritó Daniel, y en su voz se abrió paso dolor infantil. ¿Cómo más se puede explicar que ni siquiera supieras de mí? ¿Que no vinieras al funeral de los padres? Miguel guardó silencio. ¿Qué podía decir? ¿Que había sido demasiado orgulloso para extender la mano primero? ¿Que tenía miedo al rechazo? ¿Que se sumergió en el trabajo para ahogar el dolor de la ruptura con el hijo? Tienes razón, admitió en voz baja. Fui un mal padre. Y ahora no sé cómo corregir esto. Daniel lo miró atentamente. ¿Quieres corregirlo? Sí. ¿Por qué? Miguel reflexionó. ¿Realmente, por qué? ¿Qué lo obligaba a estar parado en la calle fría y escuchar acusaciones de un niño de 10 años? No se respondió honestamente. Tal vez por el sentimiento de culpa. O tal vez porque eres todo lo que me queda de Arturo y en general en esta vida. Daniel guardó silencio largo tiempo, estudiando el rostro del abuelo. Sé dónde vives, pronunció inesperadamente. Sé que eres rico. Tienes una casa grande, autos bonitos, y puedes comprar todo lo que quieras. ¿De dónde sabes esto? Te seguía. Miguel sintió escalofríos en la espalda. ¿Me seguías? ¿Para qué? Quería saber cómo eres. ¿Y qué entendiste? Daniel se encogió de hombros. Que eres simplemente un abuelo rico y solitario. Vives en una casa grande solo, trabajas hasta la noche, no tienes amigos ni esposa. Las palabras cortaron por lo vivo porque eran verdaderas. Daniel, vamos a comer algo. Hablemos normalmente. ¿Para qué? Porque tienes hambre. Y porque somos familia. La única familia que tenemos el uno del otro. El niño vaciló, pero finalmente asintió porque realmente tenía hambre. Solo que no en algún restaurante caro. No quiero que todos me miren. Llegaron a un pequeño café en un callejón. Daniel pidió pelmeni y compota, comida simple y abundante. Miguel observaba cómo comía el nieto, tratando de no mostrar que tenía mucha hambre. ¿Dónde duermes?, preguntó. En diferentes lugares. Tengo varios. En la calle hace frío. Ya me acostumbré. Daniel, ¿por qué te escapaste de los Cruz? Son buena gente. El niño levantó los ojos del plato. Buenos, estuvo de acuerdo. Pero extraños. Querían que me convirtiera en su hijo. Que olvidara a mis padres. Que olvidara mi apellido. No podían exigir eso. No exigían. Simplemente. Esperaban. Que los amara igual que amé a mamá y papá. Y no puedo. No quiero. Miguel entendió. Daniel no simplemente se había escapado de una familia ajena, defendía la memoria de sus padres. ¿Y de mí también cuidas?, preguntó. Daniel lo miró atentamente. No sé. ¿Vas a exigir que te ame?
No negó con la cabeza Miguel. El amor no se puede exigir. Solo se puede merecer. ¿Y cómo vas a merecerlo? Aún no sé. Pero quiero intentar. El niño se terminó la compota y se recostó en el respaldo de la silla. Está bien, inténtalo, pronunció inesperadamente. ¿Qué vas a hacer? Para empezar, te compraremos ropa normal. No hace falta. Tengo ropa. Miguel miró la chaqueta rota y los jeans con agujeros. Daniel, entiendes que no se puede andar así. ¿Por qué no se puede? A mí me resulta cómodo. ¿Por qué? Miguel se trabó. Quería decir porque eres mi nieto, pero entendió que sonaría estúpido. Porque cuidar de ti es mi obligación. ¿Tu obligación? Sonrió irónicamente el niño. ¿Así? ¿Y dónde estaba esa obligación antes? Daniel, entiendo que estés enojado. No estoy enojado, lo interrumpió el niño. Simplemente quiero entender para qué haces esto. Porque eres mi nieto. La única persona querida. Ahora la única, subrayó Daniel. ¿Y cuándo estaba vivo papá? Miguel guardó silencio. ¿Qué podía decir? Salieron en silencio del café y se dirigieron al centro comercial. Daniel siguió de mal humor al abuelo, evidentemente sin obtener placer de las compras que se avecinaban. En la tienda de ropa infantil Miguel se desconcertó. No tenía idea de que necesitaba un niño de 10 años. La vendedora propuso varios conjuntos, pero Daniel rechazaba todo. Muy llamativo, decía de una cosa. Se ve muy caro de otra. Daniel, elige aunque sea algo, pidió cansado Miguel. ¿Para qué? De todas formas mañana puedo estar otra vez en la calle. ¿Qué quieres decir? El niño se encogió de hombros. Eres rico. Tienes muchos asuntos. ¿Cuánto tiempo podrás jugar al abuelo? La pregunta hirió el amor propio. No estoy jugando. Ya veremos. Al final Daniel eligió las cosas más simples, jeans, varias camisetas, zapatillas. Todo barato, práctico, discreto. ¿A dónde ahora? Preguntó cuando salieron de la tienda. Miguel reflexionó. ¿Qué hacen los abuelos con los nietos? ¿Los llevan al parque? ¿Al cine? No tenía experiencia en comunicación con niños. ¿Quieres ver dónde trabajo? Propuso. Daniel se encogió de hombros, lo que se podía entender como consentimiento. La oficina de la empresa constructora Banderas y Cía ocupaba 3 pisos en el centro de negocios. Los empleados miraban con curiosidad al jefe, que por primera vez en años había venido al trabajo con un niño. Este es mi nieto, explicó brevemente Miguel a la secretaria. Daniel. El niño asintió en silencio y comenzó a examinar el costoso acabado de la oficina, pisos de mármol, muebles de cuero, cuadros en las paredes. En el despacho de Miguel se sentó en el sillón para visitantes y continuó estudiando el ambiente. ¿Está bien, verdad?, preguntó Miguel con cierto orgullo. Todo lo construí desde cero. Se respondió indiferente Daniel. Leí sobre ti en internet. ¿Leíste? Cuando decidí encontrarte. Eres una persona conocida. Todos escriben qué empresario eres. ¿Y qué piensas de eso? Daniel lo miró atentamente. Pienso que sabes construir casas, pero no sabes construir familia. Las palabras del niño de 10 años sonaron como una sentencia. En ese momento entró al despacho Alejandro con documentos. Miguel, necesito su firma. Se quedó inmóvil al ver a Daniel. Alejandro, este es mi nieto. Daniel, este es Alejandro, mi asistente. Mucho gusto, sonrió Alejandro, extendiendo la mano al niño. Daniel le estrechó la mano, pero en su rostro no apareció ni sombra de sonrisa. El abuelo me muestra su riqueza, comentó secamente. Alejandro miró desconcertado a Miguel. Daniel, no es así. ¿Cómo entonces? El niño se levantó del sillón. Me trajiste aquí para mostrar qué bueno eres. Pero ¿sabes qué? Papá también trabajaba. No en una oficina tan bonita, pero honestamente. Y no nos abandonaba. Daniel, ¿puedo esperarte abajo? Aquí hace calor. El niño salió sin esperar respuesta. Miguel miró impotente al asistente. Situación difícil, observó cuidadosamente Alejandro. Tiene razón, suspiró Miguel.
Realmente quería impresionarlo. Y resultó al revés. Bajó y encontró a Daniel en un banco frente a la entrada del centro de negocios. El niño estaba sentado, con la barbilla apoyada en las palmas, mirando los autos que pasaban. Perdón, dijo Miguel, sentándose al lado. Tienes razón. Te llevé allí no por eso. Por eso. Quieres que esté orgulloso de ti. Pero no puedo estar orgulloso de una persona que abandonó a papá. ¿Y qué necesito hacer para que me perdones? Daniel se volvió hacia él. Nada. El perdón no existe o no existe. ¿Y tú no lo tienes? Aún no. ¿Pero puede aparecer? El niño reflexionó. No sé. Si veo que te has vuelto diferente. ¿Cómo? Eso lo decides tú, abuelo. Tú eres el adulto. Miguel decidió cambiar de táctica. En lugar de mostrar al nieto sus logros, decidió conocer sobre él mismo. Fueron al parque. Daniel se sentó en un banco junto al estanque, arrojando migas de pan a los patos. ¿De dónde tienes pan? Preguntó Miguel. Pedí en la panadería. Dije que era para los patos. Me dieron gratis un paquetito. Miguel se sentó al lado y también comenzó a observar las aves. Daniel, cuéntame sobre los padres. ¿Cómo eran? El niño no respondió inmediatamente. Continuó alimentando a los patos, reflexionando. Papá era muy bueno, finalmente pronunció. Nunca gritaba, incluso cuando yo hacía travesuras. Siempre explicaba por qué no se podía hacer algo. ¿Y mamá? Mamá era alegre. Le gustaba cantar cuando preparaba la cena. Y contar cuentos antes de dormir. Ella misma los inventaba. Daniel sonrió. Por primera vez durante todo el tiempo de conocerse, Miguel vio una sonrisa infantil verdadera en el rostro del nieto. No éramos ricos, continuó el niño. Vivíamos en un apartamento pequeño, comprábamos ropa no cara. Pero éramos felices. Los amabas mucho. Amo, corrigió Daniel. El amor no muere junto con la persona. Miguel sintió un nudo en la garganta. ¿Y sobre mí contaban algo? Sí. Papá decía que tenía un abuelo que se fue de la familia cuando papá tenía 15 años. Que elegiste a otra mujer y una nueva vida. ¿Se enojaba conmigo? Daniel reflexionó. No se enojaba. Se entristecía. Especialmente en el día de su cumpleaños o cuando veía a otros padres con hijos. Mamá decía que papá quería mucho que vinieras a su boda. El corazón de Miguel se contrajo de dolor. Daniel, yo. ¿Sabes qué más entristecía a papá? Lo interrumpió el niño. No que te fueras, sino que nunca intentaste regresar. Decía, la gente se equivoca, pero es importante saber reconocer los errores. Fui demasiado orgulloso. El orgullo es mal consejero. Así decía papá. Se sentaron en silencio junto al estanque. El sol se ponía. Daniel, ¿qué quieres hacer en la vida? ¿En qué convertirte? No sé. Antes pensaba ser ingeniero, como papá. Pero ahora simplemente quiero sobrevivir. ¿Qué significa sobrevivir? No volver al orfanato. No vivir con gente extraña que esperará de mi gratitud por haberme acogido. ¿Y si te propongo vivir conmigo? Daniel se volvió hacia él. ¿Para qué? Porque eres mi nieto. Y tengo una casa grande donde hay lugar suficiente para nosotros dos. ¿Y qué debo hacer a cambio? Nada. Simplemente ser mi nieto. ¿Y si no me gusta vivir contigo, podré irme? Podrás. Pero me esforzaré para que te guste. Daniel arrojó las últimas migas a los patos y se levantó. Está bien, dijo. Intentemos. Pero con una condición. ¿Cuál? No tratarás de reemplazar a mis padres. Y no me mentirás. Trato hecho. Solo seré el abuelo. Y otra cosa más. Escucho. Iremos al cementerio. A ver a los padres. Quiero que le pidas perdón a papá. Miguel asintió. Era justo. La mudanza a la casa del abuelo resultó para Daniel un verdadero impacto. La mansión de Miguel era más grande que el orfanato donde el niño había pasado 1 año y medio. Elige cualquier habitación, dijo Miguel, subiendo con el nieto por la amplia escalera al segundo piso. Daniel asomaba la cabeza a cada habitación,
pero todas le parecían demasiado grandes, demasiado hermosas, demasiado ajenas. ¿Dónde duermes tú?, preguntó. En el dormitorio. Allí, al final del pasillo. ¿Puedo ver? Miguel abrió la puerta de su dormitorio. Habitación enorme con ventanas panorámicas, chimenea, vestidor. Grande, comentó Daniel. ¿No te gusta? Demasiado grande. Probablemente muy solitario en una habitación así. Miguel se estremeció. El niño había dado justo en el blanco, realmente se sentía solo en esa casa. ¿Qué habitación te gusta?, preguntó. Daniel señaló una habitación pequeña junto al despacho de Miguel. Esta es más pequeña. Y las ventanas dan al jardín. Bien. Entonces esta es tuya. El acondicionamiento de la habitación se convirtió en su primer proyecto conjunto. Miguel quería comprar muebles caros, pero Daniel se negó. Solo necesito una cama, mesa para estudiar y armario, dijo. Lo demás no hace falta. Pero debes tener juguetes, computadora, televisor. No debo. No soy pequeño. Al final la habitación resultó simple y acogedora. Daniel mismo eligió los muebles, madera clara, sin excesos. En la mesa puso una fotografía de los padres, en la mesita de noche dejó ese mismo reloj del padre. ¿Puedo colgar otra fotografía?, preguntó al abuelo. Por supuesto. ¿Cuál? Daniel sacó del bolsillo una foto vieja, Miguel con el pequeño Arturo en brazos. Papá me dio esta fotografía antes de morir. Dijo que tal vez algún día regresarías. Miguel contempló largo tiempo la imagen. El padre y el hijo ríen, el pequeño extiende las manos hacia el objetivo. Recuerdo ese día, dijo en voz baja. Estábamos en el parque. Tu abuela nos fotografiaba. ¿La colgamos? Por supuesto. La fotografía ocupó lugar en la pared frente a la cama, de modo que Daniel la viera al dormirse y al despertarse. Las primeras semanas de vida en común fueron difíciles. Miguel no sabía cómo comportarse con un niño. Contrató una empleada doméstica para cocinar y limpiar, pero entendió que eso era solo una medida a medias. ¿No sabes cocinar?, preguntó Daniel una vez, viendo que el abuelo pedía cena de un restaurante. Sé hacer huevos fritos y bocadillos, admitió honestamente Miguel. Y papá sabía cocinar. Mamá le enseñó. ¿Quieres que aprenda? Daniel se encogió de hombros. Si quieres. Al día siguiente Miguel compró un libro de cocina y comenzó a dominar la culinaria. Los primeros intentos fueron catastróficos, chuletas quemadas, sopa muy salada, crepes que se desarmaban. Daniel al principio comía en silencio todo lo que le ponía el abuelo, pero luego no resistió. ¿Puedo ayudarte? Mamá me enseñó un poco. Y ahí estaban los dos en la cocina, un empresario exitoso y un niño de 10 años, tratando de preparar una cena normal. La sal hay que agregar poquito a poco, explicaba pacientemente Daniel. Y probar todo el tiempo. ¿Y cómo saber que la carne está lista? Pincha con el tenedor. Si entra fácil, está lista. Miguel obediente ejecutaba las indicaciones del nieto y de repente entendió que hacía mucho no se sentía tan vivo. No como socio de negocios, no como jefe, no como millonario, sino simplemente como abuelo que aprende a cocinar para su nieto. La primera cena decente que prepararon juntos se convirtió en una verdadera fiesta. No está mal, evaluó Daniel, probando la chuleta. Casi como las de mamá. Ese fue el mejor elogio que Miguel había recibido en toda su vida. Pero lo más difícil resultó no ser dominar la culinaria, sino establecer el vínculo emocional. Daniel era cortés, obediente, pero se mantenía a distancia. Llamaba al abuelo por nombre y apellido, agradecía por todo, como si viviera de visita. Daniel dijo una vez: Miguel, puedes llamarme simplemente abuelo. O abu. Como te resulte cómodo. Está bien, Miguel. ¿Entendiste lo que dije, verdad? Entendí. Pero aún no estoy listo. ¿Y cuándo estarás listo? No sé. Tal vez nunca. Miguel asintió. Estaba aprendiendo a aceptar las reglas que establecía el nieto. Al día siguiente estaban parados junto a la tumba doble en el cementerio de la ciudad. Lápida gris simple en la que estaban grabadas las fotografías de Arturo y Cristina.
Muy jóvenes, sonrientes. Daniel puso en la tumba un ramo de crisantemos amarillos. Hola, mamá. Hola, papá dijo en voz baja. Les traje a tu padre, papá. ¿Quiere decir algo? Miguel estaba parado en silencio, mirando la fotografía del hijo. Arturo en la imagen se parecía mucho a él mismo en la juventud, pero en los ojos del hijo había algo que nunca hubo en los ojos de Miguel, bondad. Perdóname, hijo, finalmente pronunció roncamente. Perdón por no haber estado cerca. Por no haber visto cómo te convertiste en hombre. Por no haber conocido a tu esposa. Por no haber sostenido en brazos a tu hijo cuando nació. La voz temblaba, las palabras salían con dificultad. Perdón por enterarme de tu muerte solo ahora. Por no haber venido a despedirte a ti y a tu esposa en el último viaje. Fuiste mejor que yo en todo. Y yo. Estoy muy orgulloso de ti. Daniel estaba parado al lado, sin levantar los ojos. Por sus mejillas corrían lágrimas. Prométeme, susurró Miguel, que me ayudarás a ser un buen abuelo. Porque buen padre nunca llegué a ser. El niño levantó la cabeza y lo miró con ojos rojos de lágrimas. Intentaré, dijo en voz baja. Ese fue el comienzo. Pero gradualmente el hielo comenzó a derretirse. Daniel comenzó a contar más sobre sí mismo, sobre los padres, sobre la vida en el orfanato. Miguel escuchaba sin interrumpir, tratando de entender por lo que había pasado su nieto. En el orfanato no estaba muy mal, contaba el niño. Simplemente vacío. Muchos niños, pero cada uno por su cuenta. Las cuidadoras buenas, pero tienen trabajo así, vigilar que estemos alimentados y vestidos. Pero amar no hay tiempo. ¿Y los Cruz? Los Cruz querían amarme. Pero el amor no se puede encender como la luz. Me compraban regalos, me llevaban a teatros, me inscribieron en tenis. Pero yo me sentía como actor en una obra, debía interpretar el papel de hijo adoptivo feliz. ¿Y conmigo cómo? Daniel reflexionó. Contigo es más fácil. No esperas que te ame. No me obligas a sonreír y decir que soy feliz. ¿Y eso es bueno? Sí. La honestidad siempre es mejor que el fingimiento. Miguel entendió que el nieto le había dado el regalo más valioso, el derecho a ser imperfecto. El derecho a aprender de los errores. El derecho a merecer la confianza paso a paso, lentamente. Pasó un mes desde que Daniel se mudó con el abuelo. La vida comenzaba a entrar en algo parecido a un cauce normal. El niño estudiaba con tutores en casa, Miguel trataba de pasar más tiempo en casa, juntos preparaban la cena y veían películas. Miguel no quería que los Cruz o la policía supieran dónde se encontraba. Porque podrían quitarle lo más querido, al nieto. Y aún no estaba listo para el papeleo burocrático, por eso prefirió por ahora violar la ley y callar. Daniel aún no lo llamaba abuelo, pero se había vuelto más abierto. Contaba sobre los éxitos en el estudio autodidacta de materias escolares, a veces incluso sonreía con las bromas de Miguel. Y de repente todo se derrumbó. Alguien supo dónde se encontraba Daniel y lo comunicó a los órganos estatales. El jueves por la noche tocaron la puerta. Miguel abrió y vio en el umbral a dos mujeres, una uniformada, otra con traje estricto. ¿Miguel Banderas?, preguntó la mujer del traje. Sí. Elena Vázquez, Departamento de Tutela y Protección. Esta es la inspectora de Asuntos de Menores Soledad Pérez. Venimos por el niño Daniel Banderas. El corazón de Miguel se hundió. ¿Qué pasó? ¿Podemos entrar? Pasaron a la sala. Daniel estaba sentado en la mesa haciendo tareas y miró con recelo a las visitantes. ¿Usted es abuelo del niño?, preguntó Vázquez. Sí. Soy el padre de su papá fallecido. Entiendo. Pero tenemos un problema. El niño tiene formalizada adopción por la familia Cruz. Según la ley, debe estar con ellos o en el orfanato. Pero soy su abuelo. Se indignó Miguel. Eso debe probarse documentalmente. Además, hay que formalizar la tutela en el orden establecido. ¿Cuánto tiempo llevará eso? Varios meses. Mientras tanto, el niño debe regresar con los adoptantes. Daniel se levantó bruscamente de la mesa.
No iré con los Cruz, dijo firmemente. Daniel, eres menor de edad, pronunció suavemente la inspectora. No eres tú quien toma la decisión. ¿Y quién? ¿Ustedes? En la voz del niño sonó desafío. Ni siquiera me conocen. Daniel, cálmate, pidió Miguel. Resolveremos este problema. ¿Cómo? El niño se volvió hacia él. Tú mismo dijiste que la tutela llevará meses. ¿Y debo esperar con los Cruz? Vázquez abrió la carpeta con documentos. Entendemos su deseo de cuidar al nieto. Pero el procedimiento es procedimiento. Tengo dinero para buenos abogados, pronunció fríamente Miguel. Aquí el dinero no ayudará. Se necesita tiempo. ¿Y si los Cruz renuncian a la adopción? Entonces el niño irá al orfanato hasta la formalización de su tutela. Daniel palideció. Solo el orfanato no, susurró. Por favor. Miguel miró al nieto y tomó una decisión. Está bien. Denme 3 días. En 3 días resolveré el asunto con los Cruz. 3 días, acordó Vázquez. Pero si para el lunes la situación no se aclara, nos veremos obligados a llevarnos al niño. Cuando se fueron, Daniel se sentó en el sofá y se agarró la cabeza con las manos. Todo terminó, susurró. Ya sabía que esto no era para siempre. Miguel se sentó al lado. Nada terminó. Encontraré una manera. ¿Cuál? Los Cruz no renunciarán a la adopción así como así. ¿Y si se los pido? ¿Pedirles? Daniel sonrió tristemente. Gastaron en mi adopción muchísimo dinero, tiempo. ¿Piensas que renunciarán así nomás? Entonces les ofreceré compensación. ¿Dinero? El niño negó con la cabeza. ¿Piensas que con dinero se puede resolver todo? No todo. Pero mucho. Daniel se levantó y se acercó a la ventana. ¿Y si no resulta? ¿Si no aceptan? Miguel se acercó al nieto y le puso la mano en el hombro. Resultará. Te lo prometo. No prometas, dijo en voz baja el niño. Las promesas no siempre se cumplen. Al día siguiente Miguel fue donde los Cruz. Esta vez lo recibieron fríamente. Ya sabemos para qué vino, dijo Eugenio, sin invitarlo a la casa. Nos llamaron de tutela. Entonces entienden la situación. Daniel es mi nieto. El único pariente cercano. ¿Dónde estaba hace 2 años cuando se quedó huérfano? Preguntó duramente Victoria. No sabía de su existencia. No sabía o no quería saber. Sonrió irónicamente. Estudiamos información sobre usted. Abandonó a su familia hace 20 años y ni una vez se interesó por el destino del hijo. Es verdad. Pero ahora quiero corregir los errores. ¿A costa de Daniel? Intervino Eugenio. Nosotros amamos a ese niño. Estamos listos para darle todo, educación, cuidado, estabilidad. Yo también estoy listo para darle todo eso. Y más, le daré familia, verdadera. Porque yo soy su familia de sangre. Nosotros somos su familia, objetó Victoria. Lo adoptamos oficialmente, pusimos el alma en él. Pero él se escapó de ustedes. A mí. Me buscó y me encontró. Estas palabras sonaron cruelmente, pero justas. Los esposos se miraron. Daniel sufrió un trauma fuerte, dijo Eugenio. Necesita tiempo para aceptarnos. ¿Y si ese tiempo nunca llega? Preguntó Miguel. ¿Cuántos años están dispuestos a esperar hasta que el niño los ame? Los que sean necesarios. Eugenio, Victoria. Miguel cambió el tono a más suave. Entiendo que se preocupan sinceramente por Daniel. Y les estoy agradecido por eso. Pero miren la realidad, él no quiere ser su hijo. No porque ustedes sean malas personas, sino porque ya tuvo padres. Y tiene un abuelo que lo ama. ¿Y qué propone? Preguntó fríamente Victoria. Renuncien a la adopción. Voluntariamente. Estoy listo para compensar todos sus gastos. ¿Cuánto? Preguntó inesperadamente Eugenio. 1.000.000 de euros. Victoria jadeó. ¿Piensa que vendemos al niño? No. Pienso que lo aman lo suficiente como para dejarlo ir con quien realmente necesita. Los esposos se miraron otra vez. En los ojos de Victoria brillaban lágrimas. Necesitamos pensar, dijo.
Solo tengo tiempo hasta el lunes. Daremos respuesta mañana. Miguel se fue con el corazón pesado. En casa lo esperaba Daniel, pálido, preocupado. ¿Y qué? Preguntó. Prometieron pensar. Significa que se negarán. Si hubieran aceptado, lo habrían dicho inmediatamente. El niño se sentó en el sofá y se quedó mirando el suelo. ¿Sabes qué es lo más ofensivo? Pronunció. Apenas comenzaba a acostumbrarme. Comenzaba a pensar que otra vez tenía hogar. Lo tienes. Y lo tendrás. No prometas, repitió Daniel. Simplemente. No lo hagas. Esa tarde la pasaron en silencio. Miguel trataba de trabajar, pero los pensamientos constantemente regresaban a la conversación con los Cruz. Daniel se sentó en su habitación, contemplando la fotografía de los padres. El sábado por la mañana llamó Eugenio. Estamos listos para encontrarnos, dijo. Pero no en nuestra casa. En el café teatral en la calle Jardín. A las 2. Estaré allí. Y traiga a Daniel. Queremos hablar con él. Miguel encontró al nieto en el jardín. El niño estaba sentado en un banco bajo un árbol, leyendo un libro. Daniel, los Cruz quieren encontrarse. Con nosotros dos. El niño cerró el libro. ¿Para decir no? No sé. Pero debemos averiguar. En el café los esperaban en una mesa de esquina. Victoria se veía cansada, ojos rojos de lágrimas. Eugenio se mantenía contenido, pero Miguel veía que también a él le resultaba difícil. Daniel se dirigió al niño. Victoria, queremos preguntarte honestamente. ¿Realmente no quieres ser nuestro hijo? Daniel guardó silencio largo tiempo, mirando la mesa. Victoria finalmente dijo, usted y Eugenio son muy buenas personas. Cuidaron de mí, compraron todo lo necesario. Pero no podré amarlos como padres. Ya tuve padres. Y tengo abuelo, el único que queda de mi verdadera familia. Victoria cerró los ojos. ¿Y si no renunciamos a la adopción? Preguntó Eugenio. ¿Si te llevamos de vuelta? Me escaparé otra vez, respondió honestamente Daniel. Y me escaparé hasta ser mayor de edad. Daniel. Se indignó Miguel. No se puede hablar así. ¿Por qué no se puede? Es la verdad. Eugenio suspiró pesadamente. Tomamos la decisión, dijo. Renunciaremos a la adopción. Victoria sollozó y se volvió hacia la ventana. Pero con una condición, continuó Eugenio. Queremos ver a Daniel a veces. No como hijo, sino como amigo de la familia. Simplemente saber que está bien. Daniel miró a Miguel, luego a los Cruz. Está bien, dijo. Los visitaré en cumpleaños y año nuevo. Como sobrino a tíos. Victoria se volvió hacia él con sorpresa. ¿En serio? ¿En serio? Cuidaron de mí cuando estaba mal. No lo olvidaré. Ella no resistió y lloró. Daniel se levantó, se acercó a ella y la abrazó torpemente. Gracias, susurró. Gracias por todo. El lunes Eugenio presentó en tutela la solicitud de renuncia a la adopción. Miguel transfirió a su cuenta el millón prometido. Comenzó la formalización de la tutela. Por la noche Daniel entró al despacho de Miguel. Abuelo. Miguel levantó la cabeza de los documentos con perplejidad. ¿Qué, Daniel? Abuelo. Estoy listo para llamarte abuelo. Miguel sintió cómo se acercaba un nudo a la garganta. ¿Por qué ahora? Porque no me abandonaste. Incluso cuando fue difícil. Papá estaría contento. Esas fueron las palabras más valiosas que Miguel había escuchado en toda su vida. 6 meses después la tutela fue formalmente establecida. Daniel finalmente se quedó a vivir con el abuelo, y su relación de formal se convirtió en verdaderamente familiar. El niño cambió, se volvió más abierto, sonreía más frecuentemente, fue a una nueva escuela, hizo amigos allí. Pero lo principal, comenzó a confiar en Miguel. Abuelo, dijo una vez durante la cena, cuéntame sobre papá cuando era pequeño. Miguel dejó el tenedor. Era un tema doloroso, pero entendía que el nieto tenía derecho a saber. Tu papá era un niño muy serio, comenzó. A los 5 años leía libros para escolares.
A los 7 resolvía problemas de 5º grado. ¿Me parezco a él? Muchísimo. El mismo carácter obstinado, la misma justicia. ¿Y qué más? Miguel sonrió. Amaba mucho el helado. Podía comer 3 porciones seguidas. Y amaba los perros, aunque nunca tuvimos perro. ¿Por qué, mamá? Tu abuela tenía miedo a los perros. ¿Y ahora se puede tener uno? ¿Quieres un perro? Daniel asintió. Papá prometía que cuando creciera, tendríamos un perro. Pero no alcanzó. Entonces tendremos uno, decidió Miguel. ¿Cuál quieres? Grande. Pastor alemán o labrador. El fin de semana siguiente fueron al criadero. Daniel eligió largo tiempo, habló con cada cachorro, y luego se detuvo ante un pequeño labrador dorado. Este dijo: se parece a un juguete de peluche. ¿Cómo lo llamaremos? Durazno. Se parece mucho. Miguel asintió. Era correcto. El cachorro inmediatamente se convirtió en el centro de la casa. Daniel lo cuidaba con tanto amor que Miguel entendió, al niño le faltaba alguien de quien cuidar. ¿Sabes? Dijo una vez Daniel al abuelo, jugando con Durazno en el jardín, creo que papá estaría contento de que nos encontráramos. ¿Crees? Estoy seguro. Siempre decía que la familia es lo más importante. Y ahora tenemos familia. Miguel miró al nieto que reía observando el jugueteo del cachorro con la pelota y entendió que por primera vez en 20 años se sentía verdaderamente feliz. Daniel lo llamó. Sí. ¿Ya decidiste qué quieres hacer cuando crezcas? El niño reflexionó. Antes quería ser ingeniero, como papá. Y ahora pienso. Tal vez médico. Para ayudar a la gente. Buena profesión. ¿Te gustaría que continuara tu negocio? Miguel negó con la cabeza. No. Quiero que seas lo que tú quieras. Que seas feliz. ¿Y tu negocio? ¿Qué pasará con él? Lo venderé. O lo pasaré a gerentes. El negocio no es lo más importante en la vida. ¿Y qué es lo más importante? La familia, respondió Miguel, mirando al nieto. Definitivamente la familia. Un año después Daniel terminó 5º grado con excelentes calificaciones. A la velada escolar vino Miguel, abuelo orgulloso que por primera vez en la vida asistía a un evento escolar de su nieto. ¡Qué buen niño!, dijo la maestra. ¿Y qué parecido a usted? ¿Realmente se parece? Preguntó con orgullo Miguel. Mucho. Especialmente los ojos y la sonrisa. Miguel miró a Daniel, que recibía un diploma por excelente estudio, y entendió que la maestra tenía razón. El nieto realmente se había vuelto parecido a él, no solo exteriormente, sino también en modales, andar, incluso expresión facial. Abuelo corrió hacia el Daniel después de la ceremonia. ¿Viste? Recibí diploma. Di. Estoy orgulloso de ti. ¿Y sabes qué? Dedico este diploma a mamá y papá. Y a ti. Por haber creído en mí. Daniel. No, en serio. Podrías haber seguido siendo un abuelo rico y solitario. Y en cambio aprendiste a cocinar bien, me ayudas con las tareas y toleras cuando Durazno muerde tus zapatos. Miguel se rió. No tolero. Compro zapatos nuevos. ¿Ves? Un verdadero abuelo. Camino a casa Daniel preguntó inesperadamente. Abuelo, ¿te arrepientes de que tu vida haya cambiado tanto? ¿En qué sentido? Bueno, antes podías hacer lo que quisieras. Trabajar hasta tarde, ir en viajes de negocios. Y ahora debes estar en casa para la cena, ayudar con tareas, pasear al perro. Miguel se detuvo y miró al nieto. Daniel, ¿quieres saber la verdad? Sí. Cuando te conocí, se convirtieron en los días más felices de mi vida. Antes de eso no sabía qué era la verdadera felicidad. ¿En serio? ¿En serio? Todo mi dinero, todo el negocio, no es nada comparado con lo que tengo ahora. ¿Y qué tienes ahora? Familia. Un nieto que me llama abuelo. Una casa que se convirtió en verdadero hogar. Y una segunda oportunidad de ser buena persona. Daniel lo abrazó en plena calle. Te amo, abuelo, dijo. Y papá también te amaba. Solo que no alcanzó a decirlo. Pasaron 3 años desde su primer encuentro en la cafetería. Daniel cumplió 13 años,
estudia en 7º grado y sueña con ser médico. Miguel vendió la mayor parte del negocio, se quedó solo con una empresa, esa que puede dirigir sin desaparecer en la oficina de mañana a noche. Se convirtieron en verdadera familia. No ideal, ocurrían peleas e incomprensiones, pero verdadera. Daniel ya no temía que el abuelo lo abandonara, y Miguel aprendió a ser lo que nunca fue con su propio hijo, comprensivo, paciente, amoroso. En este día de mayo caminaban por la ciudad, por esa misma calle donde 3 años atrás había ocurrido su encuentro. Pasaron junto a esa misma cafetería. ¿Recuerdas?, preguntó Daniel, señalando el local. ¿Cómo olvidar? El mejor día de mi vida. Incluso a pesar de que te empujé, no me empujaste. Me devolviste lo que había perdido hace muchos años. ¿Qué exactamente? La familia. Llegaron al cementerio. Se había convertido en su tradición, cada mes venir a la tumba de Arturo y Cristina. Daniel contaba a los padres sobre la escuela, sobre amigos, sobre planes para el futuro. Miguel simplemente estaba al lado, a veces hablando en voz baja con el hijo. Hola, mamá. Hola, papá, comenzó Daniel como siempre. Todo va bien con nosotros. El abuelo aprendió a hacer crepes, casi como tú, mamá. Y Durazno ya creció grande y sabe muchas órdenes. Guardó silencio, mirando las fotografías. ¿Sabes, papá? Creo que estarías contento. El abuelo se volvió bueno. Cuida de mí, me ayuda con los estudios, y juntos preparamos tu tarta de manzana favorita. Y también aprendió a no trabajar los fines de semana. Miguel escuchaba, y el corazón se llenaba simultáneamente de dolor y gratitud. Dolor porque Arturo no estuviera cerca. Gratitud porque estuviera Daniel. Papá, continuó el niño, el abuelo dice que tú lo perdonaste. ¿Es verdad? Miguel se acercó más a la tumba. Hijo, dijo en voz baja, gracias. Por haber criado a un hijo tan maravilloso. Por haber conservado la memoria de mí, a pesar de todo. Y por haberme dado una segunda oportunidad. El viento susurró entre las hojas, y a Miguel le pareció que era una respuesta. Y además, añadió Daniel, papá siempre decía que la gente debe aprender de los errores. De los propios y los ajenos. Tú aprendes de tus errores. Yo aprendo de los de papá y los tuyos. Tal vez por eso no los repetiré en el futuro. ¿Qué errores no repetirás? No abandonaré a mi familia por dinero. Y si tengo hijos, les contaré sobre el abuelo. Sobre cómo cambiaste y te convertiste en buena persona. Miguel se detuvo. Daniel, ¿ya piensas en hijos? En los que tendré cuando crezca. Quiero que sepan que tuvieron un bisabuelo que sabía corregir errores. ¿Bisabuelo? Miguel se rió. Aún soy joven, y tú ya me inscribes en los bisabuelos. El tiempo pasa rápido, dijo seriamente Daniel. Hay que alcanzar a contar todo lo importante. En casa los recibió Durazno, ahora ya un perro grande y hermoso que saltaba alegremente alrededor de los dueños. Daniel lo acarició y se rió. Mira, abuelo, nos extrañaba. Te extrañaba a ti. Eres su favorito. Y tú eres mi favorito, dijo inesperadamente el niño. Miguel sintió el nudo familiar en la garganta. Es mutuo, nieto. Por la noche, cuando Daniel hacía tareas y Miguel leía en el sillón junto a la chimenea, el niño de repente levantó la cabeza de los libros. Abuelo, ¿sabes con qué sueño? ¿Con qué? Cuando sea médico y cure a la gente, quiero abrir una clínica que se llame Arturo Banderas. En memoria de papá. Hermoso sueño. ¿Y me ayudarás? ¿Con dinero para la construcción? Seguro que ayudaré. Solo primero recibe el diploma de médico. Lo recibiré. Lo prometo. Y también prometo que seré buen médico. Como papá fue buen ingeniero. Y tú te convertiste en buen abuelo. Miguel dejó el libro y miró al nieto, a este niño extraordinario que en 3 años había cambiado toda su vida. Daniel dijo, ¿sabes qué es lo más sorprendente? ¿Qué? Toda la vida pensé que la felicidad es cuando obtienes lo que quieres. Dinero, éxito, reconocimiento. Y resultó que la felicidad es cuando das. Tiempo, atención, amor. Papá también decía eso.
que la verdadera riqueza no es el dinero, sino la gente que te ama. Inteligente era tu papá. Y tú eres inteligente. Solo que lo entendiste tarde. Daniel regresó a las tareas, y Miguel continuó sentado junto a la chimenea, pensando en los años vividos. En el tiempo perdido sin el hijo. En la felicidad encontrada con el nieto. En cómo extrañamente se entrelazan los destinos y cómo a veces las pérdidas más terribles se convierten en los hallazgos más queridos. El reloj dio las 10. Daniel cerró los libros y se acercó al abuelo. Me voy a dormir. Buenas noches, abuelo. Buenas noches, nieto. El niño ya se dirigía a la puerta, pero de repente se detuvo y se volvió. Abuelo, ¿sabes qué pienso? ¿Qué? Pienso que papá organizó especialmente nuestro encuentro. Me empujó a chocar contigo en la cafetería. ¿Crees en eso? Creo. Porque fueron demasiadas casualidades. Y porque papá siempre decía, si algo debe suceder, definitivamente sucederá. ¿Y qué debía suceder? Debíamos encontrarnos. Tú debías convertirte en verdadero abuelo. Y yo debía tener familia. Daniel sonrió y salió. Miguel se quedó solo junto a la chimenea que se apagaba. En algún lugar lejos, detrás de la ventana, rumorea la ciudad nocturna. La gente se apresura por sus asuntos, se encienden y apagan ventanas en las casas, fluye la vida común con sus alegrías y tristezas. Y aquí, en la sala tibia de la casa grande, estaba sentado un hombre que finalmente entendió el sentido de la vida. No en el dinero y no en el éxito, sino en ese niño que ahora se duerme en la habitación contigua, mirando la fotografía de sus padres. En ese niño que 3 años atrás se estrelló contra él en la calle y le devolvió lo que pensó había perdido para siempre. Familia. Amor. Segunda oportunidad.